Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Este video es con el propósito de responderle a alguna persona que me hizo la siguiente pregunta. ¿Puede un pastor seguir ejerciendo el ministerio aun cuando éste ha cometido pecado de adulterio? O sea que un pastor puede seguir siendo pastor aun cuando ha adulterado. Pues la respuesta es no. Vamos a ver, no puede seguir en el ministerio. ¿Por qué? Porque en 1 Timoteo capítulo 3 versículos del 1 al 7 nos da los requisitos por los cuales el pastor debe ejercer, ¿sí? Por los cuales el pastor debe tener en cuenta para llegar a ser obispo de una iglesia. Estos requisitos Dios no los dejó en vano, por algo los dejó. Estos requisitos Dios los dejó para preservar un ministerio santo, un ministerio puro delante de Él y delante de los hombres. Por eso digo que no. ¿Por qué? Porque en el versículo dice que el que desea obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea, uno, irreprensible, y dos, marido de una sola mujer. Ya con estos dos principios, con estas dos palabras, con estos dos requisitos, el pastor que ha adulterado ya perdió el año, ya no puede seguir ejerciendo el ministerio del pastorado. ¿Por qué? Porque ya se va a volver reprensible. La palabra irreprensible se traduce como una persona que no tiene de qué acusarlo de nada. Una persona que no tenga que ser llamado a rendir cuentas por la manera en que vive, o que nadie tenga que llamarlo a rendir cuentas de algo que ha hecho, ¿sí? ¿Por qué? O sea, que algo que ha hecho que no es modelo para la iglesia como tal, para la iglesia local y para la iglesia global también. ¿Por qué? Porque cuando una persona, un pastor comete adulterio, un líder comete adulterio, ya ha manchado la pureza y la santidad de su ministerio. Cuando hablamos de la irreprensibilidad, tenemos que hablar de un carácter santo, de desarrollar un carácter santo, un carácter incuestionable. ¿Y cómo se da un carácter incuestionable? Se da cuando yo tengo un buen caminar delante de Dios. El ser irreprochable tiene que ver, estudiando esa palabra, abarca la parte en el hogar. Tiene que ser ejemplo irreprochable este pastor en el hogar, en la iglesia, en la sociedad, en el trabajo y en las relaciones personales. O sea, tener un testimonio íntegro en todos los aspectos de su vida. En 1 Timoteo capítulo 4:12 dice que nosotros, los pastores, debemos ser ejemplos que otros puedan imitar. ¿Ejemplos en qué? En palabra, en lo que decimos, ejemplos en conducta, en qué en lo que hago, ejemplos en amor, en qué en lo que siento, en la manera en que yo expreso, siento las cosas, en la fe, en lo que yo creo, y en la pureza en lo que yo pienso. Filipenses 4:8 dice que en todo lo puro, en todo lo bueno, en esto debo de pensar. Por eso yo escucho a muchos pastores o muchos líderes que dicen: no me imiten a mí, imiten a Dios. ¿Pero por qué? Si el mejor ejemplo de esto nos lo dejó el apóstol Pablo, que dijo: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Cuando una persona dice que no me imiten a mí, es porque estoy justificando mis desaciertos y mis pecados, ¿sí? Aquí con esto quiero decir que la santidad no es una opción, sino que la santidad es una obligación. Y esto me lleva a pensar que si yo soy irreprensible, si yo soy irreprochable, tengo una buena ética cristiana. La irreprensibilidad me lleva a expresar una buena ética cristiana bien buena, una ética moral cristiana buena, una ética profesional buena. ¿Por qué? Porque los pastores o los líderes, esa es su profesión, y como profesionales en este asunto deben de ser los mejores. Esto me lleva a pensar que nosotros, al ser irreprensibles, yo me convierto en una ofrenda agradable a Dios, una ofrenda sin defectos, sin mancha, para ser presentado delante de Dios puro.
Así como me lo dice 2 Timoteo 2:15, que debo de presentarme a Dios como obrero aprobado. Por eso una persona, un líder o un pastor que ha cometido adulterio no puede seguir en el ministerio. ¿Por qué? Porque ha ensuciado, ha manchado su ministerio. Muchos me dicen, pero Melvin, el caso del rey David, el caso de Moisés, que pecaron, que hicieron en algún punto fallar, le fallaron a Dios siendo líderes del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, sí. Pero ¿saben una cosa? Eso no es excusa. ¿Por qué? Porque el rey David no era pastor del pueblo de Israel, era un jefe de estado, ¿sí? David no tenía responsabilidad espiritual con el pueblo. ¿Quiénes eran los responsables? ¿Quiénes eran los responsables de la parte espiritual? Los levitas, los sacerdotes eran los que tenían que estar preocupados por la parte espiritual del pueblo de Israel. Por eso cuando David pecó, ¿quién fue? ¿Quién fue a hablar con él? El profeta. ¿Sí? ¿Y quién era el profeta? Pues estaba metido dentro de la sociedad de los levitas, buscando y orando por el pueblo, ¿sí? El otro ejemplo es de Moisés. Sí, Moisés fue un líder, pero nunca fue pastor. Nunca fue un líder espiritual del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios escogió a Aarón para tener ese desempeño. Para terminar, quiero leer un versículo que está en Proverbios capítulo 6, versículos 32 y 33, y con esto quiero terminar. Dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe el alma el que tal la hace. El versículo 33 dice, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. ¿Cómo? Su afrenta nunca será borrada. Por eso, para preservar la pureza, la santidad del ministerio, aquella persona que ejerce el ministerio y ha cometido adulterio tiene que ser destituida de su ministerio. Y no solamente por cometer el pecado del adulterio, no solamente, porque estamos hablando de este caso, pero una persona puede ser destituida destituida de su ministerio, no solamente es por cometer adulterio, porque dice que marido de una sola mujer, sino que también puede ser destituido cuando no es prudente, cuando no es decoroso, cuando no es hospedador, cuando no está apto para enseñar, cuando es dado al vino, cuando es pendenciero, cuando es codicioso de ganancias deshonestas, cuando no es amable, cuando no es apacible, cuando es avaro, cuando su gobierno en su casa no está gobernando bien su casa. También puede ser destituido cuando los hijos no estén en sujeción. También cuando es un neófito, se puede destituir este pastor. Con esto lo que quiero decir ya para concluir y no se me alargue el video es que un pastor no solamente puede ser descalificado del ministerio por adulterio, sino por todos aquellos requisitos que acabé de leer, sino que también puede ser destituido por cualquier violación donde él deje de ser irreprensible y donde haya trascendido hacia con los de afuera. Pero en el caso del adulterio es porque el sexo o las relaciones coitales es un regalo de Dios y esto produce placer. Por eso el segundo requisito es marido de una sola mujer, para preservar, vuelvo y le digo, la santidad y la pureza del matrimonio y de su ministerio. El pastor que cuando cae pierde su credibilidad que antes tenía. Con esto quiero decir que un pastor cuando cae puede ser restaurado en su relación con Dios. Puede ser restaurado.
pero no puede ser restaurado su ministerio. ¿Por qué? Porque debe enfrentar sus consecuencias, que realmente no puede volver al ministerio. Puede ejercer cualquier ministerio como creyente común y corriente, ¿sí? Pero el ministerio pastoral nunca lo podrá volver a ejercer porque ya lo ha degradado por ellos mismos, por culpa de ellos. No es culpa de nadie, sino es culpa de ellos. Por eso tenemos que aprender a enseñar estos requisitos a aquellas personas que anhelan obispado, que anhelan ser pastores, para preservar, vuelvo y le digo, la pureza y la santidad de la iglesia, porque cada caída le hace daño a la iglesia. Con esto quiero terminar. Que Dios nos ayude. No nos jactemos de decir que tenemos la mejor doctrina, tenemos la mejor enseñanzas en algún territorio de este mundo. No nos jactemos de eso. Pero si queremos madurar y preservar la pureza y la santidad de la iglesia como tal, tenemos que actuar como la Biblia manda. Que Dios